Seguro que muchos de vosotros habéis escuchado que a partir de ahora, si haces un Bizum de más de 500 euros, debes declararlo como donación a la agencia tributaria. Si quieres saber qué ha pasado y si esto es real o no, quédate porque este vídeo te interesa, así que ¡vamos allá! Durante los últimos días, Bizum se ha convertido en protagonista inesperado del debate fiscal en España a raíz de la reforma sobre las comunicaciones de operaciones que las entidades financieras deben enviar a Hacienda. Ante esta confusión generada, la misma agencia tributaria ha publicado una aclaración oficial para matizar qué cambia realmente y qué no en la comunicación de pagos realizados a través de Bizum. Entonces, ¿qué ha tenido que declarar la Hacienda? La agencia tributaria ha publicado una nota aclaratoria para frenar la idea de que Bizum vaya a imponer un control masivo de pagos entre particulares. Según explica en su nota, no hay ningún cambio en la tributación de los usuarios particulares ni en la obligación de declarar los pagos cotidianos que los usuarios particulares hacen por Bizum. Lo que sí cambia es la información que los bancos deben remitir a Hacienda sobre determinados sistemas de pago. Bizum pasa a estar explícitamente incluido junto a otros medios como tarjetas de crédito, débito u otras plataformas electrónicas. Pero esta obligación de información no se aplica de la misma forma a todos los usuarios. El matiz clave está en quién usa Bizum y con qué finalidad. Y ahí es donde la confusión se disparó y se confundió el uso particular de la plataforma con el uso profesional y la fiscalización de esos pagos a través de Bizum. La reforma que ha provocado todo el origen de la polémica está en la reforma de la normativa que regula la comunicación entre las entidades financieras y la agencia tributaria, publicada recientemente en el BOE. En este texto lo que se establece es que los bancos deben informar de todos los movimientos realizados a través de sistemas de pago electrónicos cuando el receptor sea una empresa o un profesional, es decir, que Bizum queda equiparado a otros métodos de cobro habituales en la actividad económica. Si un comercio, un autónomo o una empresa recibe pagos por Bizum, esos movimientos deberán comunicarse íntegramente a Hacienda, igual que ocurre con los cobros mediante tarjeta. Esos pagos se incluirán en sus libros contables y se les aplicará la normativa fiscal como cualquier otro pago, y entidades fiscales comunicarán por parte la existencia de esos pagos, identificando en este caso las cuentas bancarias o de pago a través de las que se efectúan esos cobros asociados a la empresa. Lo que esto quiere decir es que la normativa no introduce una obligación nueva para los negocios, sino que homogeneiza el tratamiento de Bizum con otros sistemas de pago que ya estaban bajo ese nivel de control. Pero yo creo que lo que todos queréis saber es qué pasa con los usuarios particulares. La aclaración de Hacienda es tajante en este punto, ya que los usuarios particulares quedarán fuera del control individualizado de cada movimiento cuando utilizan Bizum para pagos del día a día. Compartidas, regalos, devoluciones de dinero o pequeños pagos entre amigos no se comunican de forma detallada a la agencia tributaria, por lo que en este caso no habría un nuevo umbral ni una obligación de declarar cada transferencia, ni un seguimiento automático de las operaciones cotidianas entre personas físicas. En este sentido, Bizum sigue funcionando igual que hasta ahora para la mayoría de usuarios. La exención, sin embargo, no significa carta blanca desde el punto de vista fiscal, y aquí es donde entra el segundo matiz importante sobre el uso de Bizum, entendiendo como un canal de pago ya que se ha equiparado como cualquier otro sistema de pago existente. En un propio comunicado, Bizum ha querido aclarar que la exclusión de los usuarios particulares del reporte automático no elimina sus obligaciones fiscales. La plataforma insiste que el método de pago Bizum, en este caso, no cambia de la naturaleza del ingreso. Si un usuario cobra un alquiler por Bizum y no lo declara, sigue siendo una renta sujeta a impuestos. Si recibe una donación, debe tributar conforme a la normativa correspondiente. Y si en este caso utiliza Bizum para una actividad económica encubierta, Hacienda puede exigir responsabilidades igual que si el pago se hubiese realizado en efectivo o por transferencia. La clave está en el concepto del pago, no el canal de pago utilizado. Bizum no fiscaliza ni exonera en sí mismo, simplemente canaliza pagos, y la obligación de declarar depende del origen y de la finalidad del dinero. En cuanto a las pymes y las microempresas, con la equiparación de Bizum con otros sistemas de pago y la diferenciación entre usuarios particulares y empresas, se corre el riesgo de diluir el límite en casos en los que el titular de una cuenta bancaria pertenece a alguna pyme unipersonal, en la que unos profesionales autónomos desarrollan una profesión y utilizan una sola cuenta corriente para recibir Bizums, tanto personales como profesionales. Tal y como se recomienda desde Bizum, en estos casos es esencial identificar la causa concreta de cada pago recibido mediante Bizum o, para evitar líos, separar en cuentas diferentes los pagos de Bizum dirigidos a la actividad profesional y del Bizum personal. También decimos adiós al umbral de 3.000 euros, ya que hasta ahora los bancos tenían la obligación de informar a Hacienda de forma anual de tus pagos de más de 3.000 euros por Bizum. Esto hacía que los pagos por debajo de esta cantidad de este umbral quedaran fuera del control de la agencia tributaria. Esto quiere decir que Hacienda podrá saber cualquier movimiento en el caso de que sea necesario, sin que haya límites a partir del cual pueden pedirlo. Sin embargo, esto no quiere decir que todos los movimientos vayan a ser investigados. Simplemente cuando haya alguna cantidad que pueda levantar sospechas debido a que tiene un patrón no habitual en una frecuencia,
entonces puede que Hacienda sí que te pida los datos de pago y ahora ya los podrán saber. Esto no quiere decir que si usas mucho Bizum tu banco vaya a tener que informarle de todo a Hacienda. Simplemente si de repente empiezas a recibir cantidades bastante altas, quizás sí que ahora puedan poner la lupa sobre ello. En cuanto a la declaración, no necesitas declarar en la renta los pagos de amigos y familiares siempre que no superen los 10.000 euros anuales. Aquí el consejo para evitar problemas por la eliminación de este límite de 3.000 euros es intentar que los conceptos de Bizum sean claros. Cuando envíes o recibas pagos grandes, intenta que quede claro de qué son y para qué sirve. A mí, en mi caso, me congratula que Hacienda haya aclarado finalmente los límites de esta nueva obligación y que los pagos entre particulares por Bizum no vayan a ser objeto de una comunicación individualizada de la agencia tributaria, con lo que conseguimos preservar así la privacidad financiera de los ciudadanos y evitamos cargas innecesarias para los usuarios habituales de servicio. No obstante, desde una perspectiva jurídica y práctica, la medida aprobada mediante el Decreto 253/2025, que modifica este Reglamento General de las Actuaciones y Procedimientos de Gestión de Inspección Tributaria, representa una ampliación significativa del régimen de obligaciones informativas para las entidades financieras. ¿Por qué? Porque a partir de 2026 las entidades deberán remitir mensualmente y sin umbral mínimo los datos de todos los cobros realizados por empresas y profesionales a través de Bizum, al igual que ya ocurre con las tarjetas y otros medios electrónicos, lo que implicaría la eliminación de límites de importe que existían hasta ahora. Desde el punto de vista del derecho tributario, esta reforma se apoya en la facultad normativa de la agencia tributaria para obtener información suficiente para un adecuado control del cumplimiento de las obligaciones fiscales, reforzando así el principio de colaboración entre los obligados tributarios y las instituciones financieras. Sin embargo, en este caso, la eliminación del umbral de 3.000 euros o 10.000 euros que hasta ahora limitaba estas comunicaciones y la exigencia de informar sobre cualquier importe de cobros personales, creo que puede suponer para muchas pymes y autónomos una carga administrativa adicional y una mayor complejidad en la gestión de sus obligaciones tributarias. ¿Por qué? Porque en la práctica eso exige que los negocios adopten medidas u operativas, como por ejemplo separar cuentas bancarias para uso personal y profesional, evitando que movimientos mixtos generen confusión en los informes del banco, ajustar sistemas de contabilidad y facturación para que los datos declarados coincidan con los que las entidades financieras reportan, o mantener un archivo claro de justificaciones que permita respaldar ante Hacienda la naturaleza de estos ingresos, lo que quiere decir un lío. ¿Y por qué creo que esto es un lío? Porque desde la óptica de equilibrio entre eficacia del control fiscal y proporcionalidad en la carga administrativa, celebro que exista claridad para los particulares, pero considero que la extensión de estas obligaciones para empresas y pymes exige una revisión ponderada de un impacto operativo y coste de cumplimiento, sobre todo para estas muy pequeñas pymes o pequeños autónomos, especialmente para quienes utilizan soluciones de pago móviles como parte habitual de su actividad económica, por ejemplo. Por lo que yo creo que esto es algo injusto y lo que hace es vulnerar sobre todo la libertad de los usuarios en cuanto a la función y el cobro de su dinero. Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo y que sepáis ahora mismo lo que podéis hacer y lo que no podéis hacer cuando recibáis o enviéis Bizums a partir de 2026. Tened mucho cuidado porque la agencia tributaria siempre está detrás de vosotros para quitaros vuestro dinero y nos vemos la semana que viene con más contenido, así que ¡chao!